noches, amables televidentes. Bienvenidos a su espacio Voces Ciudadanas. En la noche de hoy, José Manuel Caraballo y Angélica Adrián estaremos compartiendo con ustedes importantes informaciones de actualidad. Y sobre todo, José Manuel, viendo los temas que están sobre el tapete. Bueno, una hora completa de información actualizada, hermano. Y Así de verdad es. que sí, una entrevista especial. Toque de queda hoy. Bueno, Toque de queda, donde vamos a hablar de muchos temas importantes. Tenemos la así es. entrevista especial, Angélica. Bueno, como siempre, trayendo variedad a nuestro programa. Hemos decidido seguir conquistando de diferentes partidos y en la noche de hoy yo pudiera decirle, pero es mucho mejor si mantenemos el secreto. Lo importante es que, como dice Rómulo, tenemos madera y tela para cortar. Así es. Bueno, tenemos una semana cargada de informaciones. La verdad es que del domingo pasado estaba conociéndose la medida de coerción de los imputados en el caso Calamar. Gonzalo Castillo, también tenemos Donald Terrero. Bueno, y se han incluido algunas personas más después del viernes que tuvimos aquí. Se suspendió la medida de coerción y en el día de hoy se está conociendo todavía a estas horas la medida de coerción. Hay un tema interesante, José Manuel, y es la solicitud que hace el Ministerio Público de variación de la medida de coerción al abogado Ángel López. Y cuando se da esto, tras bastidores, su abogado, el abogado de López, dice que éste está en disposición de colaborar con la justicia. Junto con esto, otra persona también vinculado a Ángel López, que está dentro del expediente, pues manifiesta que va a devolver parte de los recursos que él obtuvo en ese entramado y reconoce que él prestó su nombre para recibir dinero. O sea que este caso pica y se extiende. Dicen que Ángel Loco ha cantado hasta Claro de Luna, Rómulo y Angélica. Aparte de Ángel Loco, tenemos 10 imputados más que están dispuestos a colaborar con la fiscalía, con la Procuraduría, vamos a llamarlo así, que son Alejandro Constanzo, Robert Moquete, Marcial Reyes, Analida Fernández, Emir José Fernández, Oscar Charla Guerrero, Rafael Palmero Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Encarnación. Increíble. Adicional a eso, hay otros que están tras bastidores que ya han salido las entrevistas que le hizo el Ministerio Público de estos 11 meses que aproximadamente tienen investigación y ya han salido a la luz. Por ejemplo, Bolívar Ventura. Hay varias entrevistas del Ministerio Público que se están haciendo promoción en Instagram, en WhatsApp y todo lo demás. Lo importante de aquí es que la sociedad dominicana está atenta. Y otro tema importante que no se puede dejar de soslayar es el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho una contundente declaración cuando manifiesta y felicita a la República Dominicana por la lucha contra la corrupción. Y esto viene de la mano de las declaraciones extraoficiales que ha venido dando la Embajada de Estados Unidos en el país a través de su encargado de negocio, quien se acercó a un importante comunicador dominicano para manifestar su respaldo al Ministerio Público. Junto con esto también la Embajada de la Unión Europea en el país, en comparecencia de prensa, acompañando a la Procuradora General de la República en esta misma semana. Hay que tomar esos con pinza, con aristas. Así es. Y junto con esto entonces hemos visto cómo la justicia puertorriqueña también ha manifestado, su la persona del procurador, su colaboración con la justicia nuestra. Esto quiere decir que los argumentos que esgrime el principal partido afectado de este proceso, pues se cae de la mano, porque ellos dicen y alegan una persecución política. Sin árbitros, jueces, países, interlocutores válidos claro, que no tienen ningún tipo de compromiso partidario, manifiestan y dan respaldo al Ministerio Público en esta lucha. Así es, mira algo, el PLD marchó el domingo, como lo dijimos anteriormente. Bueno, en la Casa Nacional hubo una situación que se presentó, que ellos alegan que fueron bombardeados con bomba lacrimógena, ¿verdad que sí? Y en las declaraciones, Francisco Javier García increpó tú que mencionaste a doña Miriam Germán, de que fue presionada por Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo,
presionándola para que estos casos salieran a la luz pública. Sin embargo, Miriam Germán envió un comunicado en el cual, donde Francisco Javier, donde dijo Diego. Bueno, señores, José Manuel y amables televidentes, yo creo que vamos a seguir conversando este tema con mucho más profundidad y detalle. Después de esta pausa con nuestro invitado, viene Vinicio Castillo Semán. ¿Toque de queda en Voces Ciudadanas? Mejor conocido como Vinicito. Y viene cargado de información para conversar de este y otros temas más. Continúen con nosotros. Buenas noches, y como habíamos dicho antes de la pausa, tenemos un invitado que no necesita presentación, pues un invitado que ha estado, él junto con su familia, en todo el estandarte de la vida política y la vida pública nacional, defendiendo siempre ideales, principios y propuestas que han estado sobre todo apegados a un sentimiento nacionalista, claro, de defensa de la soberanía y la patria nacional. Eso es coherencia. Ha sido coherente toda la vida. Generación tras generación. Así es. Así que con ustedes vamos a conversar esta noche con el doctor Marino Vinicio Semán, ¿verdad? Vinicio Castillo Semán. Vinicio Castillo Semán, bienvenido a Voces Ciudadanas. Muy buenas noches, muy contento, un honor para mí estar con ustedes en este programa y presto a responderles las preguntas que tengan a bien formular. El honor es para nosotros, don doctor. Así es. Nosotros tras de cámara y hacemos esta infidencia con los amables televidentes y también con usted. Nos debatíamos, bueno, qué temas porque conversamos, cómo hacemos las preguntas, cómo hacemos el orden. Pero ya una vez y puesto aquí, usted es un hombre de la sociedad y de la vida nacional. Así que cualquier tema que tratemos, yo sé que será de provecho y de mucha edificación. Sin embargo, hay un tema que nosotros no podemos dejar de abordarlo con usted aquí. Así es. Doctor, hemos visto que donde toda su trayectoria y su familia ha sido una trayectoria que tiene que ver con el nacionalismo, con la dominicanidad. Ustedes se han apegado a la bandera nacional, vamos a llamarlo así. Y hemos visto que últimamente, recientemente, vamos a llamarlo así, había un proyecto de ley en el Congreso Nacional que el presidente de la República retiró y que usted,
junto a sus hermanos y familia, han sido bastante críticos, que es el proyecto de trata. ¿Nos puede tocar un poco sobre eso? No, ¿Qué factores lesivos tenía contra la soberanía dominicana? Lo primero que quiero agradecer la invitación de estar aquí con ustedes y hacer una historia de ese nacionalismo, claro, ese amor a la patria, tiene mucho que ver con la sangre hacia atrás, porque nuestra familia, la familia Castillo, ha estado ligada a la suerte de la República Dominicana desde su nacimiento. Nosotros somos descendientes directos del general Manuel María Castillo Medrano, que es el abuelo de mi padre, bisabuelo mío, que fue uno de los héroes de la restauración de la República. Y bueno, el pueblo de Castillo, que está en la provincia de Duarte, se le dio el nombre por él. Pero ese familiar directo, que es nuestro bisabuelo, era primo hermano de Ramón Matías Mella y Castillo, el hombre del Trabucazo. Del Trabucazo. El 27 de febrero. Está ligado a la patria usted. Que Mella y Castillo, es decir, eran hijos de dos hermanos. Entonces, de la hermana del papá la mamá de Mella era hermana del papá de mi bisabuelo. Es decir que hago esta breve relato por lo que decía de nuestro amor a la patria, y más que o mucho más allá del amor a la patria, nuestro compromiso de lucha, porque hay mucha gente que yo sé que ama esta patria, pero aparte de amarla, hay que comprometerse en las luchas y enfrentar intereses poderosos en muchos casos. Y ese es un compromiso que siguió mi padre de su padre también, el licenciado Pelegrín Castillo, que fue un hombre público de primera línea, que fue uno de los mejores abogados del país y también fue senador de la República, ministro de Justicia, y un hombre de una rectitud que enfrentó incluso la cárcel durante la intervención norteamericana. Fue juzgado por el ejército norteamericano y llevado a Santiago engrillado porque había acusado a un oficial norteamericano aquí de graves crímenes, y se le presentó una querella por ofensa a las Fuerzas Armadas norteamericanas de ocupación. Y mi abuelo Pelegrín logró ganar ese juicio. Salió y degradaron al oficial represor. Es decir, que venimos, y de mi padre, todo el mundo sabe cuál ha sido su trayectoria. Nosotros, desde hace muchos años, desde que yo tengo uso de razón, el tema de la nacionalidad, del peligro de la fusión con Haití, que se veía como algo lejano hace 30 años, que muchos le decían que Vincho era un fabulador, que estaba creando un miedo inexistente o a un peligro inexistente para sacar provechos políticos. El tiempo le ha dado la razón a mi padre, a mi hermano Pelegrín, también mi hermano mayor, que duró 20 años en el Congreso, y ese fue uno de los temas fundamentales. Dicho esto, paso al tema de la ley de trata. La ley de trata, el proyecto de ley de trata fue un grave error del gobierno, su sometimiento. Y yo fui de las voces fundamentales que alertó
sobre el peligro de la ley de trata. Lo primero, por el engaño al país, porque el que oye, bueno, una ley para combatir la trata de personas, en principio todo el mundo está de acuerdo, porque, claro, y dan la impresión de que no existe ley, y es todo lo contrario. Aquí hay una buena ley que combate la trata de personas, y precisamente una ley que aprobó el gobierno, el Congreso del PRD en el año 2003, en el gobierno de Hipólito Mejía, que fue fruto del acuerdo de Palermo, de la ONU, del 2000. Es decir, que el país cumplió perfectamente todos sus compromisos internacionales con ese acuerdo, con esa ley de trata. Entonces se introdujo ese proyecto. Primero, lo más grave, no se elaboró en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Y lo dije y lo reitero. Lo elaboró Roberto Álvarez con un grupo de abogados al margen de la consultoría jurídica. El canciller de la República. Canciller. Se lo llevan al presidente para la firma. El presidente, que es mi amigo personal, no es abogado. Y una ley de trata, como te digo, solo el que es abogado puede darse cuenta de las complejidades y los peligros. Muchos me dirán, pero bueno, pero él es el presidente antes de que firmar, pero para eso estaba el consultor jurídico, que lamentablemente el amigo Antoliano no lo cuidó. Y ese proyecto llegó, ese proyecto era una trampa, porque quería, todo el mundo sabe, crear una serie de situaciones que nos impidiera la deportación de cualquier ilegal de la República Dominicana. Y obviamente hay que estar claro, esto fue una presión de los Estados Unidos. ¿Por qué yo defendí a Luis Abinader en ese expediente que fue pegado contra la pared? Yo fui de los primeros que dije, retírelo. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque es el mismo presidente que meses antes se había negado a firmar el pacto por las migraciones en Los Ángeles, que precisamente es similar a los textos peligrosos que tiene la ley de trata. Y se le negó a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, directamente en persona. Y le dijo al presidente de Estados Unidos que él no podía firmar eso. Entonces, eso en beneficio del presidente, como si se negó a eso, iba a mandar un proyecto para hacer lo mismo que se había negado a firmar. Obviamente perdió tiempo, porque vinieron los cotorrones a decirle que eso eran compromisos internacionales cuando no lo era, porque ya, como dije anteriormente, se había cumplido con esos compromisos. Dejó que la bola creciera y el gobierno fue arrinconado y pegado contra la pared y tuvo que retirar ese proyecto. Lo más preocupante, que tengo información, según salió ayer en el Listín Diario, que cuando lo retiran lo mandan donde el mismo Roberto Álvarez, que no debió, y al mismo grupo que lo metió en el lío. Se está hablando de que lo van a reintroducir, aún separándolo, la cuestión migratoria, una serie de cosas que yo creo que es una locura, porque en estos momentos reintroducir de cualquier forma eso le va a crear al gobierno un desastre político, porque el país está intransigente con ese tema. Creo que si ese es el plan, los funcionarios no están cuidando al presidente si lo reintroducen, porque esto va a tener muchas consecuencias y va a reavivar obviamente una repulsa nacional. Es decir que ese proyecto es antinacional y no debe, ni es necesario
reintroducirlo por lo que he dicho anteriormente. Ahora, al presidente le dice, no, porque hay cosas que hay que mejorar para darle apoyo, más apoyo logístico. Para eso no hay que modificar la ley. El presidente puede perfectamente, con la ley vigente, darle más recursos, incluso puede crear por decreto en coordinación con el Ministerio Público, fortalecer el órgano persecutor de la ley de trata, perdón, de la trata, del crimen, que es un crimen de lesa humanidad. Claro. Y perfectamente cumplir con un rigor, porque la verdad es una. Lo que ha fallado no es en la ley, lo que ha fallado es que no hay aplicación, y no es la excepción. Como miles de leyes aquí que no se aplican. Si fuéramos a examinar el combate al tráfico humano, que es eso mismo, aquí debieran estar presos o debieran de haber sometimientos en los últimos 20 años de todas las mafias que trafican para traer haitianos aquí, ilegales. Y no lo hay. No hay, tú te buscas los sometimientos y prácticamente son inexistentes. Militares, jefes civiles de los pueblos, compañía privada. No hay empresarios, no hay una respuesta judicial. Y ese es uno de los problemas fundamentales. Porque un negocio lucrativo que tú dejas, que te produce millones de pesos, si tú no tienes régimen de consecuencias, si tú ves que un militar puede con 500 pesos dejar pasar 500 pesos por cabeza a un ilegal, y ves eso deportivamente y la justicia no actúa, los mandos no castigan ejemplarmente eso, se te vuelve un desastre, que es lo que lamentablemente ha ocurrido. Vinicito, conversando y escuchando y viendo lo que acontece en cuanto a cada vez que el país pone mano dura al tema de la migración haitiana, entonces sentimos que hay una presión externa. Se siente, viene la visita, recientemente tuvimos, de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, de repente una agenda misteriosa, semana después la Dirección General de Inmigración anuncia que se detiene el proceso para hacer unos cambios. Cuando se iba a empezar a aplicar la sentencia guión 13 del Tribunal Constitucional referente a la migración, viene una visita de varios funcionarios importantes de Estados Unidos, de Naciones Unidas, y se detiene la aplicación y se invierten miles de millones de pesos en un supuesto plan de regularización. ¿Tiene solución la problemática haitiana, viéndolo desde el punto de vista de cómo los sectores externos, los poderes extranjeros, están motivando a que realmente haya una especie de fusión? Mira, es muy sencillo el problema, a mi juicio, a mi modo de ver.
Lo primero es que cada país vela por sus propios intereses. Y los únicos que nos importa en la República Dominicana es a nosotros. Nos toca a nosotros defender. Estados Unidos, que es la potencia número 1 mundial, tiene el problema de la cercanía con Haití. ¿Cuál es el dolor de cabeza de los Estados Unidos con Haití? Que tiene 10 millones de gente muriéndose de hambre ahí. ¿Cuál es su preocupación? Que no vayan a las costas este de Estados Unidos, que no emigren para allá. No quieren haitianos allá. Ese es el problema de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué hacer con esa situación? Tienen dos opciones. O intervienen militarmente, crean el orden allá, como hicieron aquí en el 16. Sí. Esa es la verdad, hacernos las aduanas, a organizarnos un Estado. Porque muchas de las cosas del Estado Dominicano actual surgieron ahí. Y hacer un mini plan Marshall significaría administrar ellos mismos, hacerle la infraestructura a los haitianos. Esa opción para ellos es, ellos le tienen miedo a esa opción, porque es más costosa, porque crea, por la misma situación de que Haití fue el primer país de América que se independizó, pues hay cierto remordimiento de que sería un neocolonialismo. Entonces, ¿cuál es la solución más práctica para ellos, desde su punto de vista? O mudar a Haití para la República Dominicana. Traspasar su población, no darle documento allá, y que la emigración se aumente hacia la República Dominicana. ¿Cuántos años, doctor, tiene ese plan gestándose? 20 años, 25 años. Y buscar aquí políticos anuentes, empresarios que andan solamente mirando el peso de la mano de obra barata, que ayuden a eso. Ahí está Capellán, por ejemplo, que es uno de los ideólogos de la fusión desde el punto de vista empresarial. Y medir la reacción de resistencia o no de los dominicanos a ese proceso. Cuando tú te pones a analizar lo que ha pasado y tú te preguntas, bueno, los dominicanos, no voy a hablar del gobierno, han tolerado que ser desplazado su mano de obra ya no es un tema de los ingenios azucareros, que empezó así, de la construcción, del campo, de prácticamente todos los sectores, pero también de los servicios públicos. ¿Qué país en el mundo acepta que sus hospitales, que las camas de su maternidad de más de un 50% sean ocupadas por ilegales? ¿Qué país en el mundo? Ninguno. Y tú ves, aparte de la displicencia de los gobiernos, a una población dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación que el que analiza desde fuera, los empresarios igual, trayendo, no hay sanción por el 80-20, hay una especie de desorden, los militares haciendo negocio, dejando pasar el país. Afortunadamente estamos en un momento donde la conciencia del dominicano va creciendo sobre el problema. ¿Qué le falta a ellos? La parte jurídica. ¿Cómo hacer a esa población que ellos están pasando para acá, hacerla dominicana, para que puedan votar y tener un partido haitiano en la República Dominicana? En eso están las potencias, por eso el grito con la 168-13, sí. Porque le rompió en el eje, diríamos, la corona jurídica que ellos necesitan. ¿Qué necesita? Un nuevo plan de regularización. Por eso ustedes ven que Lozano lo planteó y Capellán. Y obviamente, ¿cuál ha sido el escollo jurídicamente? El Tribunal Constitucional. Milton Ray Guevara y el Tribunal Constitucional han sido ejemplo
de patriotismo, de defensa de la nación, de la Constitución. Ellos están planificando ahora asaltar el Tribunal Constitucional en diciembre, porque en diciembre próximo vence el mandato de Milton Ray Guevara y 5 jueces. Entonces ellos quieren meter ahí 5 magistrados que varíen la 168-13 y que le dé competencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue aquella corte, que mediante un fallo bochornoso nos mandó a cambiar la Constitución para darle la nacionalidad a todos los haitianos que viven aquí. Así es, así es. Entonces, va a depender no solo del gobierno, que evidentemente le toca defender al país, más allá de los discursos, pero de quien depende más es de la población. Porque hasta ahora la gente se preocupa, pero no pasa de ahí. Yo veo gente que me para en la calle, en los supermercados, en los sitios, doctor, salud, sigue ahí, pero de ahí no pasa. El dominicano, la verdad, que ha estado adormecido y anestesiado, creyendo que eso no le va a tocar ningún problema. Y esa es la dificultad. ¿Qué le falta a los haitianos que se han estado mudando para acá? Que ya no son nada más los pobres, ya hay clase media y rico. Comunicarse entre sí y organizarse. Y lo van a organizar. Y lo van a organizar desde afuera. Y una vez ellos se organicen, entonces ya la situación, yo decía en estos días en un programa, con respecto al colapso de Haití y la actitud de la potencia de no intervenir, que es un plan para empujar población, porque para ellos empujar la población para acá es lo fundamental. Ahora, llegará un momento donde la crisis es tan grande que cualquier mañana de esta te aparecerá en los próximos años, no digo que sea mañana o pasado, claro, que nos llegue la información que una caravana de 20,000, 30,000 haitianos, como se hacen en Centroamérica para Estados Unidos, quieran entrar de golpe a la República Dominicana. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a caer, lo vamos a impedir a tiros, pero ya con 2 millones de haitianos aquí organizados, te arman. Las Fuerzas Armadas nuestras no tienen para contener una rebelión haitiana aquí en 7, 8, 10 puntos simultáneos. Así es. No lo tienen. Entonces, ahí los dominicanos van a darse cuenta de todo lo que hemos venido hablando. Y hay gente que podrá decir, no, este es lo que está asustando. No, yo no estoy asustando. Eso está ahí. Con otro ingrediente que ya no es el económico. Nuestra historia y la de ellos. Este país existe. Bueno, hoy es 30, ayer fue 30. Ayer. Este país existe porque lo sacamos a ellos de aquí. Así es. A plomazo limpio. Así es. Al ejército. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de sus problemas económicos, ese es un pueblo que se ha adoctrinado durante siglos diciéndole, esa tierra es de ustedes, la única indivisible. Así es. Es decir, que no se trata, como yo oigo algunos analistas, que quieren banalizar este tema como que esto es un problema de migración normal. No, este caso con Haití es sui generis. Es un caso muy particular. Porque históricamente, y yo no lo digo para atizar contradicciones ya superadas, ellos, aparte de estar aquí por el problema económico, entienden que esto les pertenece. Y ese es el punto, doctor, donde entendemos que radica gran parte de la problemática, como usted muy bien plantea. Y que nosotros, José Manuel, estaremos conversando después de esta pausa con el doctor Castillo, pero de una importante rueda de prensa que dio su familia, su padre, donde alertó al país de graves peligros
para la sostenibilidad de la democracia y sobre todo del orden y la convivencia pacífica. Así que después de la pausa, continuamos. Muchas gracias por mantener la sintonía y por estar atento a nuestro Voces Ciudadanas en el día de hoy. Así como nos convidó Rómulo, quisiéramos saber cuál es su parecer y qué usted opina sobre la participación que ha tenido su familia en la reciente rueda de prensa y cuál es su pronunciamiento sobre esto. En el día de ayer, mi padre, el doctor Marino Ministro Castillo, dio una rueda de prensa junto a dirigentes de nuestro partido y a sus hijos, Juárez, Pelegrín, mis hermanos mayores y quien les habla. Porque él salió de su reposo, y él se lo dijo a los periodistas, porque mi padre ha estado, básicamente, no ha estado participando en medios de prensa, ha estado concentrado en su programa La Respuesta y un blog que tiene La Pregunta los miércoles. Por su edad, aunque está muy en salud, pero como él dijo, un semi-retiro. Pero hace 2 o 3 días nos dijo a nosotros, la situación es muy delicada y muy grave y yo le quiero hablar al país, porque nosotros tenemos que fijar posiciones y yo le quiero hablar al país. Y ahí surgió la rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, como ustedes saben, nosotros denunciamos un plan de desestabilización del país a cargo de un grupo de la cúpula del PLD, que entendió que la respuesta a los procesos judiciales del Calamar tenía que ser desestabilizar al país para tratar de presionar un acuerdo político que liberara a los presos y sustituyera el Poder Judicial, que fue más o menos lo que Margarita Cedeño planteó. Exacto. Margarita planteó la cumbre, yo le llamé la cumbre de la impunidad o el pacto de la impunidad. Y ella fue hasta cándida porque ella lo dijo todo. Sí. Ella dijo, bueno, si esto no se para, aquí va a venir la ingobernabilidad, y hasta se le fue la mano porque dijo, y la inseguridad ciudadana. Un chantaje. No, que sugería que van a mandar a hacer atracos también, porque cuando tú hablas de inseguridad ciudadana o actos terroristas, sí, tratando de meterle miedo a la justicia y al presidente también de manera injusta, decir que los presos eran presos del presidente, tratar de entrar al Palacio de Justicia a la fuerza, autoatacarse para hacer victimizarse, una serie de patrañas. Y obviamente nosotros tenemos muchas informaciones. Una de ellas preocupante de que puede darse
entre esos planes, aprovechar la insatisfacción popular real que hay en la parte más pobre del país con el tema de la inflación, de los precios de la comida, que es real, que es algo que no se puede ocultar y que no es de este país. Yo estuve en Estados Unidos y yo estuve en Europa y hay un grito mundial con el tema de los precios de la comida. Sí. Para hacer un desorden tipo abril del 84 y crear, después de Semana Santa, un escenario de protestas sociales que obliga al gobierno a reprimir y que haya muertos, que haya heridos, que haya saqueos, y bueno, acorralar al gobierno. Y dentro de eso entonces buscaron una especie de amnistía política para liberar a los presos, que son gente, en realidad, el estrecha confianza y el anillo de Danilo Medina, que es el autor principal de todo eso que ustedes han visto ahí. ¿Cómo? Todo. Mira, todo lo que pasó ahí lo ordenó Danilo Medina. Porque aquí hay mucha actitud como de blandenguería. En cualquier país del mundo, ya Danilo, un presidente que haga lo que pasó aquí, tuviera preso. Y mal preso. Y ustedes se creen que un chofer puede ir al Banco del Estado y sacar 1.000 millones de pesos en efectivo sin una orden del presidente de la República. Eso es grave, en menos de 24 horas. Óyeme, ¿tú crees que Simón Lizardo, que es el director del Banco de Reserva, va a despacharle a un chofer 1.000 millones de pesos en efectivo sin una orden directa del presidente? Y firmar todo eso. Todo eso lo ordenó él. Y yo, antes de entrar a este programa, porque a mí me da pena Gonzalo. Gonzalo, del grupo que está ahí, diríamos, fue el que menos daño, o no hizo daño, mejor dicho, a nadie. Los otros no, los otros eran prepotentes, arrogantes, hicieron muchas maldades. Ciertamente, el PLD habla de Gonzalo, pero no menciona a los demás. Pero nadie se manifiesta por los demás. Pero ¿qué pasa con Gonzalo? Ahora, antes de entrar aquí, esto es una noticia fresquecita. Acaba de terminar la medida de coerción, se reenvió para mañana. 10 imputados de 20 se acaban de declarar culpables y están colaborando con el Ministerio Público. Entonces yo decía... O sea que no hay persecución política. Se desploma la acusación de persecución política. Sí. Totalmente. Porque es un caso que tú tienes que 10 se han declarado. Pero segundo, Gonzalo queda amarrado y los otros, pero muy mal amarrados. Porque esa gente ya declarado culpable, ya empezaron a hablar y obviamente, empezando por Locual, por Ángel Locual, nuestro amigo, que a mí me apena muchísimo lo que le está pasando. Todo el mundo está diciendo la verdad. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene a Gonzalo? Que pensar en él y en su familia. Porque en gran modo él está en este desastre por Danilo, que lo metió en eso. La verdad es que Gonzalo ni quería ser candidato a la presidencia. Todo eso fue un invento de Danilo cuando le paramos la reelección, que entró en cólera y no pensó en Reinaldo, porque fue perverso. Hasta su hermano de 40 años que estaba ahí esperando, secretario general, que murió con ese dolor, porque lo trató de humillar y no se dejó humillar, Reinaldo. Buscó a este muchacho que era una especie de autómata, y le dijo, no te preocupes, pero mire, presidente, pero yo no sé cómo voy a hacer. No, yo te impongo a papeletazo limpio, que fue lo que hizo. Así es. Ahora, esos papeletazos eran robados del Estado, directa. No es de que yo te voy a buscar un grupo de empresarios que te ayuden, no. Donald, José Ramón, búsqueme 5.000, 7.000 millones de pesos en bola de humo, ahí donde sea, y hagan lo que haya que hacer. Fabríquenlo. Porque necesitamos esos cuartos en efectivo para ganarle a Leonel. Esa es la verdad. A Leonel tenemos que derrotarlo.
y nada más lo podemos derrotar con cuarto. Y así fue. Y aún con todos los cuartos no le pudieron ganar. Entonces al final tuvieron que robársela. Porque entonces tuvieron que prolongar con la complicidad de Castaño la votación hasta las 2 de la mañana en Barahona y en el sur. Entonces, sí, esa es la historia. Entonces, Gonzalo, lo que debiera hacer en mí, con el respeto y el cariño que le tengo a mis colegas Laura Costa y Luis Rivas, que son sus abogados, es decirle, magistrada, yo voy a hablar. Doctor. Yo he sido aquí, yo hice lo que el presidente me ordenó. Yo ni quería ser candidato. Es una verdad que... Imagínense que yo lo más lejos que tenía era que iba a ser candidato. Y este hombre me metió en esto y ordenó esto. Y, bueno, haga lo que usted quiera conmigo. Oye, si yo fuera abogado de Gonzalo. Esa será la recomendación. Oye, si usted quiere, mándeme para Najayo, esa fue la verdad. Y yo quiero llegar a un acuerdo. Eso debiera ser. Entonces, no, que van a salir, pero ¿cómo tú vas a sacar mañana a Gonzalo y a Donald y a José Ramón con 10 declarándose culpables? La juez Kenya Romero va de 10 declarándose culpables, lo va a mandar a ellos para su casa. Difícil. Doctor, una pregunta. Muchas personas se han cuestionado y principalmente la oposición ha hablado de que el Ministerio Público no es totalmente independiente. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Usted piensa que el Ministerio Público actual, Miriam Germán, Jenny Berenice, es totalmente independiente y podremos ver en los próximos días o meses algún interrogatorio de Danilo Medina? Mira, está en la declaración de mi padre ayer. Atacar a esa magistrada es una ignominia y un acto de cobardía. Porque todo el que la conoce a ellas dos y al mismo magistrado Camacho sabe que no cogen línea absolutamente de nadie. Y hay que decir, en beneficio del presidente Abinader, que él lo dijo desde el primer día. Él las nombró a las dos. Y públicamente, yo recuerdo, él le dijo, yo jamás le voy a dar a ustedes absolutamente ningún tipo de instrucción, a pesar de que jurídicamente tiene el poder de destituirla. Y ha cumplido. Ese es un mérito indiscutible del presidente Abinader. Tenemos un lujo de Ministerio Público independiente, que no es verdad que doña Miriam o la magistrada Jenny Berenice son gente de prestarse a maldades, a fabricar expedientes para dañar políticamente a nadie. Que eso se lo preguntaron a mi padre, que deben de marcharle a otros expedientes, que dice el PLD. Bueno, pero ustedes pueden querellarse. Claro. Si ustedes se querellen, ustedes pueden perfectamente poner en marcha la acción pública. Sí. ¿Tú entiendes? Es decir, que esos son argumentos que yo creo que lejos de hacerle bien al PLD, porque mira lo que está pasando. La militancia del PLD está revelada ahora mismo en la dirección media. Porque ¿qué quiere la militancia del PLD? Y la dirección media. Y los candidatos, Abel Martínez y los candidatos a senadores, diputados, alcaldes. Estamos a menos de un año en las elecciones. Así es. En la municipal. ¿O qué ellos quieren? La línea electoral. Derrotar al PRM en voto. Así es. Pero pedirle a esa gente que salga a marchar por 3 millonarios presos ahí, que tienen miles de millones, que ninguno le abría la puerta a ellos cuando estaban abajo, cuando estaban en el gobierno. Y gente, señores, que no se ha atrevido a pronunciar la palabra inocente. Porque fíjate que el PLD dice todo eso disparate, pero entonces dice en su declaración oficial, en cuanto a la inocencia o culpabilidad, que la justicia determina. Así no es. Bueno, no han estado escribiendo en las redes sociales de este programa, como es en vivo, que le preguntemos, usted, su posición política
ante las elecciones congresionales y municipales del próximo año. A todas luces que usted fue candidato a senador por su partido, la Fuerza Nacional Progresista, y una coalición de partidos claro, con una interesante votación en ese ejercicio, que fue un ejercicio de pandemia, una candidatura de poco tiempo para trabajarse y demás, y que los sondeos de opiniones que se realizan a nivel, ¿verdad?, de esta candidatura a la senaduría, usted siempre queda en una de esas posiciones, ya segundo, tercero, muy pegado arriba. ¿Cuál es su posición? Mira, yo no he tomado todavía decisión porque estoy en un periodo, primero falta 1 año y 2 meses para las elecciones y estamos, diríamos, haciendo las consultas a nivel partidario y a nivel de nuestros equipos en los barrios de la capital y examinando la coyuntura. Yo fui primero, quiero decir, candidato a senador por la Fuerza Nacional Progresista solo en el 16, sin recurso, con una campaña de un partido minoritario, que aunque yo sabía que no podía ganarle a Reinaldo Pared, que era el gobierno en ese momento, y al PRM en el 16, entendía que el discurso nacionalista tenía que tener una expresión y un espacio electoral. Eso fue lo que me motivó, por lo mismo que estábamos analizando ahorita, porque el país necesita opciones nacionalistas que tengan un peso específico en las campañas y en los procesos. No puede quedarse al margen el movimiento nacionalista de las candidaturas. Hicimos el esfuerzo, saqué aquí en la capital casi 20,000 votos, un 4%. En el 16. En el 20 fuimos aliados al doctor Leonel Fernández y a una coalición de partidos. Y como tú bien apuntas, en una campaña de menos de 30 días, porque eso fue lo único que hicimos, arriesgándonos la vida, porque el COVID estaba fuerte en ese momento, nos tiramos para la calle, sin recursos, porque no había ni siquiera para recaudar fondos, porque estábamos trancados por la pandemia, y saqué un 13.5%, casi 60,000 capitaleños votaron. Muy buen porcentaje. En el distrito, en boletas separadas, sin arrastre. Así es. Que no me arrastró ni los diputados, ni obviamente yo iba dentro de una coalición. Ahora está la situación de qué va a ocurrir. Nosotros no hemos definido alianzas. Mucha gente me pregunta si el doctor Leonel Fernández, que yo he sido su defensor o una de las personas que más lo ha defendido en los últimos 20 años, de todos los ataques que él ha sufrido, injustos, sobre todo después de salir del poder, y sobre todo la capacidad de destrucción de Danilo Medina, este mismo grupo que está preso, de destruirlo sin ánimo de jactancia. Yo fui el elemento central de defensa de Leonel Fernández en ese proceso. De hecho, las enemistades de ellos conmigo vinieron por eso. Y viene la situación ahora, si el doctor Fernández y la Fuerza del Pueblo me va a apoyar o no. Es su derecho, es lo que yo he dicho. Ellos pueden decidir lo que entiendan. Necesariamente, si yo decido aspirar, no necesito la boleta. Yo tengo mi partido, que es la Fuerza Nacional Progresista. Así es. Y tengo 4 o 5 partidos que comparten los ideales nuestros, que podrían también apoyarme en caso de... ahora, sí he dicho algo, y esto es importante, que la relación mía personal con el doctor Leonel Fernández es una calle de doble vía. Claro. Si él, por el motivo que entienda y su partido entiende que no debe apoyarme, yo no tengo que apoyar al doctor Fernández. Mi posición es muy clara. Ahí voy, doctor. En tiempo de televisión es muy corto y queremos, ya para finalizar, dejar esta pregunta. Hemos visto que en redes sociales y en medios de comunicación
usted cuando ha tenido que criticar al presidente Luis Abinader lo ha criticado, pero cuando ha tenido que alabarlo, lo ha alabado porque es su amigo. Claro. La Fuerza Nacional Progresista y usted, tanto como sus hermanos y su padre, podría ponderar una alianza con el partido PRM y Luis Abinader en un futuro cercano. Mira, nosotros no, como tú bien apuntas, mi relación con Luis y la nuestra es personal. Nunca hemos sido aliados políticos. Bueno, en este proceso fuimos parcialmente porque firmamos, y el doctor Leonel Fernández también lo fue. Sí, porque tenía una lucha, diríamos, por la Constitución de la República contra una dictadura que querían imponer y nosotros todos nos coaligamos. Pero evidentemente que nosotros relaciones políticas electorales nunca hemos tenido con el PRM ni con el PRD. Sí tenemos una excelente relación personal. Ahora, yo no puedo ser y ni he sido mezquino en reconocer las cosas positivas que ha hecho el presidente Luis Abinader. Por ejemplo, el tema del muro. Yo fui el proponente del muro. Lo más lejos que yo tenía que un gobierno del PRD, del PRM, fuera, bueno, más o menos la continuación de lo que fue fuera el que hiciera el muro aquí. Yo eso no lo tenía contemplado. Cuando Luis coge el muro y coge el discurso nuestro de la comunidad internacional y hace todo estos pronunciamientos, coincidimos. Yo no puedo ser mezquino o pequeño en que, porque políticamente no seamos aliados, yo callarme, porque mi país está de por medio. Así es. Entonces Luis Abinader ha sido un presidente, a mi juicio, que ha trabajado de manera incansable, que le tocó, lamentablemente, un tiempo de graves crisis. Primero la del COVID, después lo de la guerra, el tema, y él ha tratado de hacer lo que puede para enfrentar esa situación. Pero ¿cuál ha sido la mayor dificultad de Luis, a mi juicio? El equipo. Y sobre todo en estos aspectos del nacionalismo, que a pesar de que tiene un discurso vibrante de defensa de la nación, mantiene en el gobierno a un grupo que yo le denomino el ala fusionista del gobierno, que es el canciller, que es Paveliza, que es Lozano. Entonces, él está corriendo un riesgo, y yo lo he dicho públicamente y lo reitero hoy, de que una parte importante de la población entienda que él quiere jugar dos cabezas, que él tiene un discurso, pero mientras tanto este grupo está haciendo lo contrario. Y eso le puede hacer mucho daño en un proceso electoral. Pero nosotros no hemos tomado decisión alguna con respecto a ninguna alianza, con nadie. En su momento, nuestro partido se reunirá en los plazos que dice la ley para decidir lo que más convenga a la nación. Porque nosotros, contrario a muchos partidos y políticos, nosotros no somos gente que estamos buscando carguitos. Nosotros nos fuimos del gobierno de Danilo. Ustedes ven eso que está pasando ahí. Este que está aquí. Y no yo, pues no quiero, nosotros como familia, como partido, lealmente se lo advertimos a Danilo que le iba a pasar. Ustedes saben cuándo empezó ese desastre. Cuando nos fuimos nosotros, cuando él compró la reforma constitucional del 15, sobornando para esa reforma. Ahí el gobierno entró lo que yo le llamo una gangrena moral y todo eso se fue de bruces. El tiburón podrido. Así es. Doctor, agradecerle infinitamente su participación, bueno, combinarlo. Gracias a ustedes. Que usted sea parte de este espacio y que cuantas veces usted lo entienda gusto. Pertinente, tenemos las puertas abiertas. Así es. Y no antes de despedirlo, sin poner un comentario que puso un amigo televidente, que dice, dígale a Vinicito que Luis Abinader en 3 años de gobierno ha hecho más por la agenda de los vinchos y ha complacido los temas de los vinchos más que Leonel en 3 periodos de gobierno. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la próxima.